Buenas noches a todos. Vamos a seguir estudiando el libro de Juan. Hoy me toca ahí, hablar acerca de Tomás, cuando se le conoce que él dudó acerca de Jesús. Pero vamos a recapitular y hacer un poco un repaso. Habíamos visto que Jesús ya había resucitado, se le había aparecido a María Magdalena, se le había aparecido a algunos discípulos, y a los discípulos se les aparece también en un lugar cuando ellos estaban escondidos por los judíos. Ellos le tenían miedo y en ese momento cuando se les aparece y habla con ellos, Tomás no estaba. Tomás era el único que no estaba en ese lugar en ese momento, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando le van a contar. Vamos a leer Juan 20, 24 al 31. A ver si funciona esto. Ahí está. O no sé si lo pasé de más. Ahí va. Dice Juan 20, 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. También leo el 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a ver quién era este Tomás. Ahí tengo una imagen de la serie. Aquellos que vieron o ven la serie se van a acordar de este Tomás. Tomás también se le decía Dídimo, que significa mellizo, así que seguramente tenía un hermano mellizo. Y esta persona en realidad se le conoce como el incrédulo. A veces cuando hablamos de Tomás nos acordamos de esta parte de Tomás, pero vamos a ver otras situaciones en las que Tomás también habla, participa, y vamos a ver que él era alguien que era realista. Él buscaba entender las cosas para poder creer, pero era alguien sincero también. Vamos a ver en Juan 11, 16, cuando Jesús decide volver a Judea porque su amigo Lázaro había muerto. Él se entera que había muerto y en los versículos acá de Juan 11 dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Él había vuelto de Judea porque justamente lo estaban persiguiendo, le habían tirado piedras y él quería volver. Y los discípulos le decían: pero estás loco, no podemos volver allá cuando te quisieron matar. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y miren acá Tomás, que va a decir: vamos también nosotros para que muramos con él. Y acá mostraba que era una persona con lealtad, con valor, que no va a dudar y que va a decir: vayamos a Judea, aunque me cueste la vida, yo voy con vos. Acá hay unos comentarios que busqué. Matthew Henry va a decir que aunque Tomás esperaba el peor resultado, estaba dispuesto a afrontarlo con su maestro. Su resolución fue más de amor que de esperanza. En otras palabras, no era optimista, pero era leal. Prefiere morir junto a Jesús antes que abandonarlo. También John MacArthur va a decir: Tomás era un hombre leal, aunque pesimista, esperaba la muerte, pero estaba decidido a acompañar a su Señor. Su devoción era sincera, aunque su comprensión aún limitada. También vamos a ver
En Juan 15, durante la última cena, Jesús les estaba diciendo que Él se iba a ir, que iba a preparar un lugar para ellos, y ellos no estaban entendiendo a qué se refería, pero Tomás va a hablar y le va a preguntar: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Era una persona curiosa, era una persona que intentaba entender a Jesús, que quería saber, que quería ver lo que iba a pasar. Y vamos a ver que pobre Tomás se llevó todo el sinónimo de esto del incrédulo, pero en realidad los otros también necesitaron ver. Vamos a ver en Mateo 28, este evangelio también paralelo, cuando dice que Jesús se acercó a los discípulos, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice que algunos, en plural, tenían dudas, incluso después de verlo resucitado. En Lucas 24:36, él también va a mostrar las manos y los pies a los demás discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y acá les va a decir: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Después, también va a pedirles de comer. Pero los discípulos vieron y hasta quizás palparon al Señor, y por eso también habían creído. O sea que Tomás no fue el único que necesitó esa evidencia, pero sí va a representar a todos los que nos cuesta a veces creer cuando no vemos. Y pensando en esto, en las exigencias que puso Tomás cuando le fueron a contar que Jesús había resucitado, él dice: no, pero si yo no veo, no voy a creer. Y él pidió 3 cosas, ahora vamos a ver. Primero quería ver las manos, tocar las manos y tocar el costado. Y a veces yo me pongo a pensar que nosotros también necesitamos comprobar. Mucha gente dice: si Dios existe, que me muestre una señal. O quizás nosotros, que sabemos que Dios existe, también pedimos señales, pedimos que si voy por buen camino, que Dios me muestre de una cierta forma, y le ponemos exigencias. Si esta persona me contesta de tal forma, voy a saber que viene de Dios. Y quizás buscamos una señal, me olvidé de cosas, así como esta persona que está pidiendo, pedimos señales, pedimos ver para poder creer. Y vamos a ver en el versículo 26, cuando dice: 8 días después, Jesús vino y dijo: paz a vosotros, y luego dijo a Tomás. Vamos a ver que una semana pasa desde que le avisan a Tomás que habían visto a Jesús. Pasan 8 días en los que Tomás seguía dudando, no sabía si era real, él necesitaba ver. Y estos 8 días pasan sin que Tomás supiera algo, hasta que nuevamente ellos están en un lugar, seguramente escondiéndose porque estaba todo cerrado, y dice que Jesús aparece nuevamente y se va a dirigir directamente a Tomás, porque él sabía y él conocía la lucha que tenía en sus pensamientos. Y eso también nos recuerda que Dios nos conoce, Él sabe lo que pensamos, sabe cuáles son nuestras dudas, cuáles son nuestros problemas. Y Él le va a contestar y le va a contestar justamente estos 3 pedidos que había hecho. Le va a decir: poné aquí tu dedo, le va a decir que mire las manos y que acerque la mano a su costado. Y le va a decir: no seas incrédulo, sino creyente. Y cuando Tomás se da cuenta que es Jesús, va a decir: Señor mío y Dios mío. Tomás va a pasar de la duda a la adoración, lo va a reconocer y va a decir que es su Señor, que es su Dios. Y esto es una de las declaraciones que uno puede hacer más importante en su vida. Sabemos que cuando reconocemos a Dios, cuando vemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, le conocemos como Salvador. Pero muchas veces nos olvidamos de la parte del Señor. Y cuando
pensamos en Jesús como Salvador, decimos qué bueno, y realmente qué bueno es que Él nos haya perdonado los pecados, que nos haya limpiado, que ahora seamos sus hijos y que sabemos que vamos a ir al cielo. Pero qué bueno sería también decir que Dios, que Jesús es nuestro Señor, que Él gobierna todo, que no hay área de nuestra vida que no sea Él el centro. Y cuando realmente conocemos a Cristo, las dudas se van a transformar en rendición. Cuando Jesús le dice, porque me has visto, creíste, vamos a ver que en realidad no es que le está retando, que está tratando de humillarlo delante de todos, diciendo, vos sos un incrédulo porque solamente vos me viste y ahí creíste. Sino que también acompaña esto que dice, porque me has visto, creíste, con una bienaventuranza para todos nosotros. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bueno es pensar que para nosotros, los que no lo vimos a Jesús, hay una bienaventuranza. Vamos a ver que esto de no ver y creer es lo que se conoce como la fe. Cuando vos le preguntás a un chico qué es la fe, te van a decir creer sin ver, ¿no? Esto lo sacamos, bueno, también cuando hablamos de la fe, Hebreos 11, versículo 1, creo que lo teníamos por ahí, ahí está. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es esa seguridad que nosotros tenemos en las cosas que no podemos ver. Y esto resume lo que es la esencia de la vida cristiana, confiar sin necesidad de ver las pruebas visibles. ¿Y cuál es esa bienaventuranza que decimos? ¿Cómo podemos saber que tenemos esa bendición? Vamos a ver en 1 Pedro 1:8 que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la bendición que recibimos al creer cuando no vemos, es la salvación. Le amamos sin haberle visto y creímos en Él. Pero cuando pensamos de dónde viene la fe, de dónde puedo yo agarrarme para tener fe, recordamos Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene por el oír, y el oír, ¿por dónde? Por la palabra de Dios. No necesitamos ver cosas, no necesitamos ver señales, Dios no se nos va a aparecer adelante nuestro para que creamos en Él, sino que tenemos la palabra de Dios, que es completa, que es perfecta y que nos muestra a Cristo. Justamente la fe debe estar puesta en el mensaje de la palabra de Dios, en Cristo mismo. Y en la vida cristiana podemos tener dudas. No es pecado tener dudas, buscar la verdad, pero no podemos quedarnos en esa duda, en la incredulidad, sino que acercarnos a Dios. Dios entiende nuestras preguntas, Él sabe que tenemos dudas, pero espera que nosotros nos acerquemos y confiemos en Él, aun cuando no los veamos, cuando pasemos por luchas, cuando pasemos por problemas, cuando pareciera que Dios no responde, cuando vemos a esa persona que venimos orando hace mucho tiempo y vemos que no se acerca a Dios y seguimos orando y no se acerca a Dios y no vemos resultados, cuando vemos nuestra cuenta del banco y pareciera que no nos va a alcanzar, cuando vemos un diagnóstico médico que no es alentador, cuando vemos esas cosas podemos dudar, pero debemos acercarnos a Dios para confiar en Él. Y tenemos ejemplos también. A Job, cuando Dios le sacó todo y él tenía ese dolor, había perdido a su familia, había perdido sus bienes, lo había perdido todo. Pero él decía, yo sé que mi Redentor vive. Él no dejaba de confiar en Dios. También nos acordamos de Pedro cuando Jesús le dice que camine sobre el agua y él va y en un momento va a mirar alrededor, va a mirar el viento y se va a empezar a hundir. Y nos puede pasar que vemos los problemas alrededor y desenfocamos la mirada y nos empezamos a hundir. Pero qué bueno es que cuando volvemos a enfocar la mirada en Cristo, Él nos extiende la mano y nos rescata. No tenemos que quitar la vista de Dios. Y ahora no creas que
que tener dudas te hace menos creyente, o que hay una cuestión de competencia, a ver quién tiene más fe, sino que es lo que decíamos, acercarnos a Dios cada vez que tenemos dudas y poder llevarlas a Él. No, la fe no significa que no tengamos preguntas, pero sí que tengamos a Cristo en medio de las preguntas. Y a veces pensamos que, bueno, cuando llevamos las preguntas a Dios, Dios nos va a contestar en el momento. Y a veces no. A veces vemos la respuesta de Dios y es un sí. A veces vemos la respuesta y es un no. Y quizás no nos gusta la respuesta, pero es la mejor respuesta. Y a veces preguntamos, llevamos nuestras dudas y hay un tiempo de espera en donde el Señor no nos responde nada, pero Él siempre responde en el momento justo. ¿Y cómo hacemos nosotros para ejercitar esa fe? Para decir, bueno, quiero tener fe en Dios, quiero que cuando tengamos problemas, no dudar y estar con esa fe. Bueno, en Isaías 26 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Para poder confiar en Dios, para poder tener esa fe, tenemos que perseverar en Él. ¿Cómo? Conociendo, buscando, anhelando estar con Él. Leyendo, estudiando, escudriñando la Biblia. Esa es la forma de ejercitar la fe. Y va a terminar el pasaje que nos tocaba de Juan, diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que sí están, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, Juan está diciendo, no necesitan ser como Tomás, que tienen que ver para creer, sino que tienen este testimonio escrito para creer. La Biblia es la evidencia que Dios nos dejó para fortalecer nuestra fe. Juan no escribió su libro para que quede como un libro de historias y podamos conocer a Jesús como un personaje histórico, sino para que podamos creer, para que se despierte la fe justamente en el corazón del que lee. Y esta fe es la que trae vida en su nombre. Hablamos de vida y pensamos en la vida eterna, pero también para nosotros, para los que ya somos hijos de Dios, una vida que se va transformando y que crece junto al Señor. Si ya conoces a Cristo, seguí creciendo en esa fe. Y si todavía dudás, hoy Jesús te dice lo mismo que a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos ver a través de tu palabra que vos no nos mostrás señales, sino que querés ejercitar nuestra fe. Te damos gracias porque sabemos que podemos acercarnos con nuestras dudas, con nuestras preguntas, aun cuando lo que vemos no es alentador, podemos tener esa confianza en tu Hijo, en Cristo, en el que nos dio la vida y en el que va moldeando nuestra vida para poder parecernos más a Él. Queremos pedirte que nos ayudes en los momentos donde hay tormentas, donde hay problemas, que podamos ejercitar nuestra fe, que podamos cada día poder acercarnos a tu palabra, que podamos acercarnos a vos, que podamos crecer como iglesia también en la fe. Te pedimos que nos ayudes, porque sin vos no podemos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.